Hola, hoy les vamos a mostrar nuestro recorrido en el Museo de Universo, en específico la sala El Cerebro, nuestro puente con el mundo. Para empezar, el cerebro es el órgano más complejo que tenemos en nuestro cuerpo, ya que es aquel que interpreta, dirige y coordina la información para generar emociones, pensamientos, acciones y realizar funciones básicas e incluso más complejas. Es el causante de que podamos interactuar con el entorno y por eso es considerado nuestro puente con el mundo. Al ingresar a la sala, lo primero que notamos es que estaba organizada en diferentes áreas sobre las actividades que realiza nuestro cerebro e incluso cómo está conformado. Nosotros vamos a empezar hablando sobre la estructura y las funciones que realiza. Sobre esto pudimos obtener información tanto a través de maquetas, en las paredes había textos e ilustraciones, pero algo que nos llamó mucho la atención fue una vitrina donde había un cerebro humano. Pero prosigamos con nuestra explicación. El cerebro tiene su propio lenguaje, gracias a que millones de neuronas se comunican estableciendo una red de control. Las neuronas transmiten mensajes a través de señales eléctricas como respuesta a estímulos externos y nos ayudan a mantener nuestro cuerpo en un óptimo estado. También crean nuevas conexiones para realizar acciones complejas. Toda esta información, como ya la habían mencionado, pudimos observarla adentro de la sala, pero también la podemos complementar con las cosas que hemos visto en clase. Al hablar de cerebro es importante mencionar la comunicación neuronal. Las neuronas mandan información de nuestro cerebro a todo nuestro cuerpo a través de señales eléctricas, pero nuestras neuronas se clasifican tanto por estructura y por función. En función tenemos sensoriales, que los impulsos se conducen a la médula espinal, las motoneuronas, que la información llega a los músculos, y las interneuronas, que son responsables de la coordinación. En estructura tenemos neuronas unipolares, bipolares y multipolares. Esta clasificación se da tanto por el número de axones o dendritas que cuentan estas neuronas y cómo están estructuradas. Pero también algo importante a mencionar son las neuroglías. Son importantes ya que ayudan a mantener la composición del ambiente que rodea a las neuronas, tanto alimentando, protegiendo y sosteniéndolas. Ahora que ya conocemos algunas de las características de la neurona, podemos hablar sobre la conexión que permite transmitir el impulso nervioso desde el axón hacia las dendritas. A esta comunicación se le denomina sinapsis. Nuestro cerebro está dividido en dos, hemisferio derecho e hemisferio izquierdo. Cada uno tiene funciones específicas, pero a pesar de eso, el cerebro tiene la capacidad para adaptarse. Es decir, si un hemisferio se daña, el otro hemisferio puede comenzar a realizar algunas de las funciones afectadas. Por ejemplo, nuestro hemisferio izquierdo tiene la parte analítica, es decir, estudia las cosas paso a paso. Contiene lo abstracto, que es tomar fragmentos de información y crear conceptos. También está lo digital, que usa los números. Lo verbal, que es una parte muy importante de este hemisferio, que es lo que utilizamos para describir las cosas con palabras. Simbólico, es decir, utiliza conceptos y símbolos para representar ideas. Lo temporal, esto se refiere a que sigue el paso del tiempo y ordena las cosas conforme ocurren. Y por último, el hemisferio izquierdo tiene la parte lógica. Saca sus conclusiones conforme se basan en inferencias lógicas. Por el otro lado, tenemos el hemisferio derecho. Este se caracteriza por no ser verbal, es decir, reconoce algunas cosas, pero el relacionarlas con palabras es muy complicado. Por otro lado, es concreto, es decir, capta las cosas tal y como son en ese momento. Y a diferencia del hemisferio izquierdo, es atemporal, no tiene un sentido del tiempo y comúnmente siempre está centrado en el presente. Y algo muy particular de este hemisferio es lo intuitivo, aquello que nosotros denominamos corazonadas. Ahora bien,
Ya que conocemos las características y cómo se divide nuestro cerebro, es importante conocer que los procesos del pensamiento que llevan a cabo en él nos ayudan a entender y comprender el lenguaje. Este lenguaje es algo que nos caracteriza, ya que es una habilidad muy importante, por la que somos capaces de exponer, describir, expresar ideas, sentimientos y sensaciones. El lenguaje también nos va a permitir organizar pensamientos, como lo son imágenes, palabras y conceptos, de una manera más eficiente, permitiéndonos poder comunicarnos con nuestro entorno. Evolución y desarrollo del cerebro. La naturaleza y el entorno son factores que influyen en las funciones del cerebro. Cada ser vivo posee ciertas características de acuerdo a su especie. Existen similitudes entre los sistemas nerviosos, sin embargo, todos son muy diferentes. La formación de nuestro cerebro es un proceso complejo y a lo largo de miles de años ha cambiado hasta llegar a ser como lo conocemos hoy. Al inicio solo eran escasas neuronas, luego estas neuronas se agruparon para formar ganglios, más adelante se organizaron en redes y sistemas neuronales conectados a receptores y transmisores. Estos evolucionaron a cerebros elementales, protocerebros, y finalmente a cerebros de mayor complejidad, favoreciendo la adaptación y supervivencia del individuo en un ambiente cambiante en el tiempo. En esta área que habla sobre la evolución, pudimos encontrar que existen semejanzas entre el sistema nervioso humano y el de otros animales. Cuentan con estructuras similares como son cerebro, médula, bulbo olfatorio y corteza. Esta última estructura cubre casi todo el cerebro, con sus surcos y circunvoluciones dan al cerebro el aspecto de una nuez, permite aprovechar una mayor superficie sin aumentar el tamaño del cráneo. La corteza cerebral controla la percepción, la conciencia y el comportamiento, nos permite comunicarnos, resolver tareas difíciles y reconocer y clasificar objetos. Es importante saber que el cerebro humano pesa un promedio de 1.2 kilos y la superficie de la corteza cerebral es de aproximadamente 2.3 metros cuadrados. Al seguir recorriendo la sala, descubrimos que el desarrollo del cerebro, también conocido como ontogenia, inicia con la concepción de un nuevo ser y termina hasta su muerte. Y a través de esquemas y maquetas que pudimos observar en la sala, comprendemos que en un embrión hay mucha actividad y formación de diferentes tejidos y células. También que el desarrollo del cerebro inicia tubo neural, que surge del ectodermo. Es a partir de este tubo que se formará todo el sistema nervioso. Plasticidad neuronal, aprendizaje y memoria. El cerebro puede modificar su funcionamiento cuando hay alteraciones en el medio exterior. A esta capacidad de cambio y adaptación del cerebro se le llama plasticidad cerebral. Gracias a esta, el individuo puede aprender y adaptarse a las exigencias de entornos que cambian de forma constante. El aprendizaje y la memoria son expresiones de la poderosa capacidad plástica de nuestro cerebro. El cerebro y sus sentidos. La interacción con el ambiente es posible porque las personas contamos con sistemas sensoriales que nos ayudan a percibir nuestro entorno. Estos sistemas están formados por circuitos neuronales que detectan y transmiten las sensaciones a la corteza cerebral, donde otros circuitos se encargarán de interpretar y analizar la información sensorial. Así responderán a los datos o información recibida, dando como resultado el planteamiento a las acciones que se necesitan realizar. Pero estas señales son recibidas a través de los sentidos: olfato, tacto, vista, gusto y oído, que se captan mediante estímulos externos y se envían a diferentes partes del cerebro para su lectura y decodificación. Sin embargo, estos no son los únicos sentidos que nos ayudan a adaptarnos al entorno. También existe termocepción, que es el sentido a través del cual percibimos la temperatura, es llevada a cabo principalmente por la piel. Nociocepción, sentido encargado de la percepción del dolor. En el cuerpo hay tres tipos de receptores cutáneos: piel, somáticos, articulaciones y huesos, y las viscerales, órganos. Equilibriocepción, sentido que nos proporciona la sensación del equilibrio. Los líquidos que tenemos en el oído interno envían información al cerebro para que los músculos se coordinen con el fin de mantener el equilibrio. Propiocepción, percepción que tenemos del cuerpo y la ubicación de sus partes de acuerdo al espacio y tiempo. Interocepción,
sentido profundamente inconsciente que proporciona al cerebro información sobre el estado interno del cuerpo. También existen trampas para el cerebro, que consisten en que la realidad está presente, pero nuestra percepción la puede interpretar de otra manera. Esto se debe a que la interpretación que hace nuestro cerebro del mundo a partir de las sensaciones se conoce como percepción. Entonces, la información llega distorsionada o de manera engañosa al cerebro debido a las experiencias sensoriales que tenemos. Un claro ejemplo de esto serían las ilusiones ópticas, y esto se daría en caso de la percepción visual. Al seguir recorriendo esta sala nos encontramos con una especie de estatus o figuras que representaban a los homunúculos, donde nos explicaba que en el cerebro existe una región conocida como corteza motora y otra denominada corteza sensorial. En la primera es donde se interpreta la información relacionada con los movimientos voluntarios, y cada movimiento le corresponde una zona específica de la corteza motora. Por otro lado, tenemos a la corteza sensorial, que interpreta las sensaciones como calor, presión, tacto, frío, dolor, además de la conciencia de la ubicación y movimientos de las partes del cuerpo. En conclusión, estas cortezas son los modelos que pudimos observar en la estatus. En el modelo llamado homunúculo motor, cada parte del cuerpo está en proporción con la cantidad de corteza motora que ocupa, y es un indicio aproximado de cuántas neuronas dan servicio a esa parte del cuerpo para garantizar su movimiento. Y en el modelo llamado homunúculo sensorial, el tamaño de cada parte del cuerpo está en proporción con la cantidad de la corteza sensorial asociada, y es un indicio del grado de percepción sensorial relacionado con las partes del cuerpo. Ritmos del cerebro. Todos los organismos estamos expuestos a las variaciones clínicas de nuestro entorno, como el día y la noche, los cambios de temperatura y de humedad o el peso de las estaciones. Los ciclos ambientales han sido un reto para la supervivencia de todo ser vivo a lo largo del tiempo. A través de la evolución hemos desarrollado un mecanismo que nos permitió adaptarnos de tal manera que podemos ajustar nuestra conducta y fisiología, el funcionamiento interno del cuerpo, a las exigencias de estos cambios. Continúo con lo que dice mi compañera. Podemos agregar que el responsable de coordinar las actividades periódicas de nuestro organismo es conocido como reloj biológico o circadiano, ubicado en el cerebro, específicamente en el núcleo supraquiasmático, un conjunto de aproximadamente 20.000 células que caben en el espacio de una lenteja. Todos tenemos un reloj biológico que nos ayuda a regular los tiempos en que hacemos ciertas actividades periódicas, como comer, dormir, reproducirse, incluso convivir con otros animales. Muchos de los procesos que tienen que ver con el funcionamiento interno del organismo presentan variaciones cardíacas, o sea, ocurren en periodos regulares. Nuestro reloj biológico dicta el ritmo en que nuestro organismo realiza algunos ajustes periódicos que son necesarios para funcionar. Sin estos cambios, el organismo pierde el equilibrio. Por eso, cuando nuestro reloj biológico no va a la par con nuestras actividades sociales diarias, podemos enfermar. Y ya que mencionamos las variaciones circadianas, es importante tener en cuenta que el dormir y despertar no son consecuencias de nuestros hábitos, sino que en realidad son el resultado de procesos internos del cuerpo que determina el horario y duración del sueño. A esta actividad periódica de dormir y despertar se le conoce como ciclo del sueño vigilia. El sueño es un estado irreversible en el cual el organismo disminuye su percepción sensorial y su respuesta a los estímulos externos. Aunque parezca que no estamos haciendo nada, el sueño es un proceso dinámico durante el cual ocurren cambios fisiológicos como la regulación de la temperatura, la producción de proteínas, la liberación de hormonas, la regulación del sistema inmune y la consolidación de la memoria. Cuando dejamos dormir adecuadamente, los trastornos de sueño impactan nuestra vida de manera muy negativa. El cerebro es emoción.
Primero que nada tenemos que tener en cuenta que la emoción es un estado afectivo que puede variar de intensidad y que cada sujeto experimenta las emociones de forma particular, ya que dependen de las experiencias que han tenido, del aprendizaje o del contexto. Entonces podemos concluir que cada emoción causa una respuesta en nuestro funcionamiento interno de manera específica. Esto se debe a que las glándulas comienzan a producir sustancias causando que la respiración se acelere o se detenga momentáneamente. Y también puede cambiar la tensión de nuestros músculos y nuestra postura, como por ejemplo hay emociones que aumentan nuestra presión sanguínea y el pulso, que nos enrojecen o nos ponen pálidos o que nos hacen expresar ciertos gestos faciales y corporales. Es importante tener en cuenta que tenemos poco control sobre nuestras reacciones fisiológicas ante una emoción. Bueno, ahora ya conocemos un poco más sobre nuestro cerebro, pero algo muy importante que tener en cuenta es cuando el cerebro enferma, ya que al igual que cualquier otro órgano, nuestro cerebro se puede enfermar y nos puede causar problemas para interactuar con nuestro entorno. A partir de avances tecnológicos y científicos es que podemos aminorar, prevenir y curar ciertas enfermedades. El cerebro, así como el sistema nervioso, está en riesgo constante de disminuir sus funciones, debido a la edad, a enfermedades e incluso por el abuso de sustancias dañinas, ya que aunque el tejido cerebral trate de repararse, esto no siempre va a ser posible. Conocer cómo funciona nuestro cerebro nos permite entender enfermedades que afectan tanto nuestro sistema nervioso, pueden ser psiquiátricas o neurológicas, y así encontrar tratamientos más eficientes y seguros. A través de pantallas que se encontraban en la sala, pudimos observar explicaciones sobre enfermedades neurodegenerativas, que son la muerte progresiva de las neuronas del sistema nervioso y pueden originar diversas enfermedades, tanto como el conocido Alzheimer, que es la enfermedad del olvido, la epilepsia, que se da gracias al caos de las neuronas, el Parkinson, que son las alteraciones del movimiento, la esclerosis lateral amitrófica, que es cuando los músculos dejan de responder, entre otras. En otra pantalla también vimos algunos trastornos de sueño, y gracias a toda la información que se nos dio, podemos entender que es muy importante el dormir, ya que es vital para que nuestro cerebro tenga un buen funcionamiento. Y durante nuestro recorrido por la sala no encontramos algo relacionado a las adicciones, pero con el apoyo de un chico que trabajaba en el museo, nos asistió y nos proporcionó algo de información. En base a eso explicaremos un poco sobre lo que hemos comprendido. Las adicciones provocan cambios en el funcionamiento del cerebro, ya que activan el circuito de recompensa. Este circuito es lo que biológicamente justifica por qué nos volvemos adictos a algo, que no necesariamente tiene que ocurrir de esta forma, ya que el activar este circuito va, va a ocurrir porque queremos reforzar nuestra sensación, sentimiento de placer, de algo agradable. Y al liberar dopamina, eso nos va a satisfacer de una gran manera. Entonces vamos a intentar repetir esas acciones. Puede ocurrir tanto en sustancias químicas, que son las que más dañarían nuestro sistema nervioso, aunque no nada más ocurre con las drogas. También puede ser adicción a algunos placeres más comunes como la comida o algunas actividades como hacer ejercicio. Entonces, es muy importante poder tener conocimiento sobre estos temas. En conclusión, podemos decir que es importante saber que el cerebro está conformado de dos hemisferios, lo cual realiza cada uno acción específica, y que están unidos por tejido nervioso. También es importante analizar los tóbulos cerebrales, ya que son aquellas partes las cuales el cerebro se divide según sus funciones y nos muestra cómo cada uno realiza una función específica, lo cual nos ayuda a entender qué parte del cerebro hace cada función. Mi opinión del museo fue muy interesante ya que nos explicaba más a detalle el funcionamiento y las partes del cerebro. Mi parte favorita fue cuando alguien del personal del museo nos explicó las partes del cerebro y cómo funcionan cada una de ellas.
En conclusión, fue un recorrido que me gustó mucho el que se realizó en esta sala, ya que me ayudó a reforzar y a comprender de mejor manera los temas que ya habíamos visto tanto en clase como en algunas tareas, en algunas investigaciones, pero de una manera más dinámica y sencilla. Me gustó mucho la atención que nos dieron en esta área, ya que asistentes del museo, si teníamos dudas, nos ayudaron a responderlas, nos explicaron, fue de una manera muy personalizada, ya que nos preguntaban qué estudiábamos, qué era lo que necesitábamos en verdad, qué ya conocíamos para ser una explicación más clara para nosotros. También las actividades que se realizaron, que aunque no pude participar como tal en subirme a alguna de esas máquinas, pude observar a otros de mis compañeros hacerlo y fue muy divertido ver que nos contaran su experiencia. También todo fue muy dinámico y muy sencillo de comprender. Así que creo que es lo que más se puede destacar de este recorrido. Me gustó compartir esta experiencia con mis compañeros del salón, con mis amigos, los integrantes del equipo. Y aunque yo ya había tenido la oportunidad de visitar este museo anteriormente, yo era pequeña y comprendía qué era el cerebro y el sistema nervioso, pero no tenía el conocimiento que tengo ahora sobre estos temas, así que todo fue más claro y lo pude analizar de una mejor manera y fue una experiencia totalmente distinta.